Luego de 8 meses de investigación, la Superintendencia de Valores y Seguros entregó la resolución por el caso La Polar. De acuerdo al fallo, exdirectores y exejecutivos de la multitienda, además de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers, deberán pagar una multa que es de forma global por cerca de 5,7 millones de dólares. Queremos analizar estas sanciones y queremos también ver, en definitiva, en qué está este caso, que sin duda ha ido avanzando en diferentes aristas. Estamos con la abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafael. Bueno, Bárbara, la verdad es que este fallo se esperaba. Es, de alguna otra forma, la primera señal concreta de sanciones a algunos de los involucrados en este escándalo. ¿Y cómo ven los minoritarios que este fallo puede favorecer o se puede perjudicar al desarrollo de la lista penal que, digamos, es la que establece responsabilidades en definitiva? ¿Cómo ves que puede ser relevante lo que planteó la SBS? O sea, este fallo es tremendamente relevante y si bien es cierto lleva poquitas horas, digamos, de conocido por la opinión pública, ya el día de ayer recibí muchísimos correos de accionistas minoritarios que estaban muy conformes, muy contentos, porque aquí viene un tema súper importante, Rafael. El fallo, de alguna manera, o más que de alguna manera, derechamente y concretamente, viene a reforzar de forma muy potente la tesis del Ministerio Público respecto de todos los delitos por los cuales hoy día ya existen 6 formalizados en el caso La Polar en sede judicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sancionaron, ¿verdad?, a ex ejecutivos, los ejecutivos principales, los que hoy día están en prisión preventiva, exdirectores también, en este caso a la empresa auditora externa. Por lo tanto, se empieza a quedar con mayor claridad, digamos, la existencia de estos delitos. Recordemos que la superintendencia hizo una investigación bastante acuciosa. Ellos se tomaron 8 meses en hacer la investigación, donde se abrió un término probatorio. Las partes tuvieron la oportunidad de hacer sus descargos, me refiero a los que fueron requeridos en su oportunidad o respecto de quienes se les formularon estos cargos. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de una investigación seria, sino que tiene mucho que ver y va muy conectada con lo que hoy día está haciendo el Ministerio Público. Por lo demás, me parece súper relevante una de las declaraciones que hizo el superintendente y que lo hizo dentro de su declaración pública en orden a sostener que esa entidad o esa institución, ¿verdad?, va a colaborar en todo lo que sea posible con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Entonces, los antecedentes recopilados se van a ocupar. Así es. Ahora, se van a ocupar. Hasta el momento, los accionistas minoritarios no han visto nada que pueda ir en línea de poder recuperar algo de sus dineros. Recordemos más o menos cuánto es la pérdida que generaron estas personas que de alguna otra forma confiaron en los antecedentes del mercado y que en definitiva hoy entiendo que han perdido casi el 90% de su capital, ¿no? Sí, y mucho más que eso, supera el 90%. Nosotros alcanzamos a empezar a tener ciertas cifras y se habla de un universo cerca de 10.000 accionistas minoritarios cuyas pérdidas en su conjunto acumuladas son cercanas a los 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de la misma cifra equivalente a las pérdidas que tuvo durante los últimos años la propia compañía La Polar. Entonces, los accionistas minoritarios ven cada vez más cerca esta posibilidad. Ciertamente nosotros tenemos muy claro que en el juicio penal no es donde nosotros vamos a ejercer las acciones civiles para efectos de obtener las indemnizaciones, sino que se van a obtener en un juicio civil. Pero toda esta contundencia de prueba que se está acumulando hoy día en este juicio penal, donde por lo demás, como te señalaba anteriormente, se incorpora la investigación de la SBS, eventualmente se incorpora también lo que ha hecho la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que dicho sea paso fue aprobada de una manera casi histórica por toda la Cámara completa sin hacer distinción política alguna. Sin duda que son elementos de prueba muy contundentes que nos permiten avisorar o por lo menos tener una expectativa dentro de lo razonable, pero una expectativa bastante optimista de los resultados que se pueden obtener, aun cuando eso tome muchísimo tiempo. Pero, ¿por qué es relevante defender a los accionistas minoritarios? ¿En qué sentido? Es que uno puede ver de alguna otra forma personas que no están permanentemente comprando acciones y dice, bueno, era parte del juego, ¿no? Era parte de las alternativas que podían pasar el perder ese dinero. Sí. Quizá, y claramente aquí las circunstancias eran otras, y por ahí se produce una situación anómala. Y por ello quiero preguntarte si de alguna otra forma hay otros actores que debiesen responder por estas pérdidas millonarias que, digámoslo, están en un escenario anómalo. No es que vayan a una institución que tiene pérdidas por el azar del mercado, sino que hay algo concreto. Bueno, yo, como siempre, agradezco cuando nos hacen esta pregunta porque
siempre se ha cuestionado, o más que siempre, en algunos sectores han cuestionado esta condición de víctimas los accionistas minoritarios. Curiosamente, y desde el punto de vista estrictamente jurídico y doctrinario, son ellos las víctimas en primer lugar del delito de estafa. Entonces la gente cuando dice, pero son las reglas del juego, digo un momento, o sea, las reglas del juego uno las entiende en el mercado bursátil cuando uno está sujeto a los vaivenes que se dan en la economía internacional, ¿verdad?, en un contexto globalizado, cuando ocurre algo en Grecia o en la Comunidad Europea, en fin. Pero aquí estábamos hablando de una situación de la que nadie estaba preparado. Cuando hay un concierto, en este caso ex ejecutivos que se conciertan o se ponen de acuerdo para cometer delitos de magnitud no menor, digamos, eso escapa con creces a las vicisitudes del mercado. Yo haría, en ese sentido, recojo el comentario que en su oportunidad hizo la ministra del Trabajo cuando dijo que la situación de la Polar equivalía exactamente al robo de un cajero automático. Ningún accionista, ningún inversionista está preparado para eso y el mercado tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, el accionista minoritario no cabe ninguna duda que es una víctima. Recordemos por lo demás, Rafael, que ellos, la forma, digamos, en que esto funciona es una forma bastante simple. Ellos confían en la recomendación que les hacen las corredoras de bolsa. Entonces, no se le puede exigir a un accionista minoritario que sea un especialista de inversiones. Porque si es un especialista de inversiones, yo me pregunto entonces, ¿qué sentido tiene la intermediación de estos especialistas que son las corredoras de bolsa? O sea, habría una responsabilidad de las corredoras. Pero es que sin duda, o sea, la línea nuestra, y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, tiene que ver también con qué otros actores, más allá de los imputados en sede penal, ¿verdad?, tienen un grado de responsabilidad. Nosotros seguimos una línea de la siguiente manera. Hay un grado de responsabilidad por parte de las corredoras de bolsa, a nuestro juicio, y por lo demás hay una investigación seria que está siguiendo el Ministerio Público, lo hemos dicho en oportunidades anteriores, hay corredoras de bolsa que tienen este conflicto de intereses por ley, por lo demás, de tener respecto al mismo paquete de acciones, portafolio propio y acciones respecto o por cuenta de terceros. Por lo tanto, se sabe que hubo un par de corredoras que se desprendieron de su portafolio propio antes del 9 de junio y al mismo tiempo recomendaban la compra de acciones a sus propios clientes. O sea, llegaban y en la figura de alguna otra forma cubrían sus pérdidas con la plata de otras personas. O sea, eso no es otra cosa más que desprenderse de las pérdidas que ellos sabían que iban a tener, traspasárselas a sus clientes. Esos son hechos de suma gravedad y por la misma razón hoy día todavía no estamos en condiciones de dar nombres. Pero nosotros sí hemos pedido las diligencias al Ministerio Público y créeme que cuando se sepa, esto puede ser eventualmente objeto también de nuevas formalizaciones, porque de comprobarse esta hipótesis, nosotros estamos hablando en este caso de dos tipos penales eventuales. El uso de información privilegiada por una parte y por otro lado también la entrega de información falsa al mercado. Entonces... O sea, es como doblemente grave. Es tremendamente grave, y en ese sentido yo recojo las palabras del diputado Arenas, que formó parte y presidió esta comisión especial a propósito del fallo de la superintendencia, donde el señala y dice que él espera, ¿verdad?, sanciones para las auditoras externas y al mismo tiempo espera también que se investigue la situación de las corredoras de bolsa, porque eso no ha sido todavía investigado por la superintendencia, pero en el fallo se deja abierta la posibilidad de seguir investigando estas entidades. En razón de eso, nosotros vamos a solicitar las próximas semanas una reunión con el superintendente. Tenemos muchos casos de accionistas donde hay directamente prácticas que bordean, digamos, la legalidad respecto a ciertas corredoras de bolsa y nos parece que es un tema importante. Bárbara, vamos a conversar en los próximos minutos también de cómo... de alguna otra forma tú eres abogada penalista, sí. Empieza este caso La Polar, que de alguna otra forma ha servido al mercado para ir revisando diferentes instancias y también en el área penal sí. De elementos que se han ido profesionalizando, una experiencia inédita en el país y que se ha ido dando. Para adelantar, ¿cómo de alguna otra forma empiezas a hacerte cargo de estas diferentes presentaciones de los minoritarios y darte cuenta de que de alguna otra forma lo que estás planteando es algo relevante, sí. Es un mensaje que de pronto cuesta hacer entender? ¿Cómo ha sido este proceso de algunas demandas, algunas presentaciones que dicen, abogada, quiero que usted me represente, y que en definitiva ya es un actor relevante dentro de un caso tan bullado como este? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, se dio de una manera súper, digamos, paulatina, en un principio espontánea, pocos accionistas, luego empezamos a recibir mayor cantidad de llamados, de contactos de accionistas, y finalmente se fue generando ya una especie de posicionamiento, por decirlo así. Nosotros, o yo no soy la única abogada en el caso que representa accionistas minoritarios, por ahí hay un par de colegas que también hacen lo mismo, pero sin duda que ha marcado un poco la diferencia el hecho de dar la cara por los minoritarios. Ellos se sienten tremendamente desvalidos desde ese punto de vista. Analicemos este caso. Los que son imputados tienen abogados que los representan y que tienen declaraciones en la prensa y hacen sus defensas. Por otro lado, y en otra lista del caso tenemos los consumidores, ¿verdad?, que están representados por dos líneas, digamos, por una parte el CERNAC y por Chile Ciudadano. Entonces había una suerte digamos, de desprotección por parte de los accionistas minoritarios, que no digo que yo los proteja, digamos, en su totalidad, pero lo menos nos permite a nosotros sacar la voz. Ahora, desde el punto de vista técnico, sinceramente ha sido un tremendo desafío. Mi especialidad siempre ha sido como un abogado penalista. Esta es una causa penal, pero es una causa penal muy particular, porque tiene ribetes y tiene una especialización que nos ha obligado a todos los abogados a estudiar en demasía normas que para nosotros eran tremendamente ajenas. O sea, mira, vamos a quedarnos ahí, okay. A propósito de cómo se ha ido desarrollando, cómo a la vez también te has hecho cargo de difusión de un sitio web, de también introducirte en las redes sociales, porque esto de alguna otra forma es ir haciendo una experiencia completamente nueva, en un caso inédito en nuestro país. Me parece. Vamos a comentarlo luego de la pausa. Seguimos con Bárbara Salinas, abogada de los accionistas minoritarios, aquí en CNN Chilena. Alerta. Estamos con la abogada Bárbara Salinas, representa a los accionistas minoritarios de la Polar y de alguna otra forma este caso, ella como abogada penalista ha ido introduciéndose en diferentes materias que no son estrictamente esta competencia, ¿no? Ya hay, por ejemplo, un sitio web, hay un Twitter que está activo, lo podemos dar a conocer a esta hora, abogada B. Salinas. Así es, abogada B. Salinas. Ya, y la idea también es, de alguna otra forma, ir dando a conocer este trabajo que como decíamos antes, de alguna otra forma uno miraba con distancia, que había personas que no comprendían. De hecho, cuando yo reporteando el caso, al comienzo los accionistas aparecen como estas personas que apuestan, que de alguna otra forma saben cómo es el mercado, pero que evidentemente en este caso se dieron cosas bastante extraordinarias. El sitio web es www.minoritarioslapolar.cl. Muy sencillo. Y ahí cualquier persona que haya sido afectada puede ingresar. La idea precisamente, Rafael, es que en ese sitio cualquier persona puede ingresar. Hay una sección de preguntas frecuentes que tiene en realidad las típicas consultas que a nosotros nos hacen permanentemente, si quién es un accionista minoritario, qué acciones tengo, a qué acciones tengo derecho, qué es lo que se pretende, cuánto tiempo se demora, etcétera. La idea es informarlo un poco. ¿Contestan alguna de esas preguntas que estás planteando? Pero encantada. Por ejemplo, ¿cuáles son las pretensiones o qué es lo que se busca con estas acciones legales? Entonces ahí hay el principal objetivo, sin duda, que es obtener las indemnizaciones y las reparaciones desde el punto de vista patrimonial de las pérdidas que ellos han sufrido. Por ejemplo, nos preguntan, ¿esto cómo se va a hacer? Bueno, nosotros les explicamos que tenemos dos caminos. Uno es el camino penal, donde estratégicamente lo que fundamentalmente buscamos, además de las condenas de los ejecutivos y de todos los que vayan siendo formalizados en esta causa, es obtener una prueba contundente que el día de mañana nos permita ganar este juicio en sede civil. Entonces, hay otro tipo de preguntas, por ejemplo, dice, si yo ya vendí las acciones, hice la pérdida, ¿puedo o no entrar igualmente en esta acción? ¿Se puede? Se puede, porque lo importante acá es que el accionista haya adquirido estos títulos antes del 9 de junio, que es cuando se produce, ¿verdad?, la declaración del hecho esencial y este caso estalla en definitiva. Después de eso ya es bastante difícil sostener que uno es víctima, porque en definitiva ya se sabía, era conocimiento público de todo el mundo que este caso había estallado, no se conocían las dimensiones. Claro, cuando ya estalla, ya baja la acción y alguien dice, parece que aquí puede ser la papa, compro, y después pierde de nuevo, ya ahí sería aprovechamiento. Sí, o más que aprovechamiento, ahí hablamos directamente de especulación. Anteriormente a eso ya ellos actuaron evidentemente que engañados por todo el sistema. Recordemos que aquí hay una serie de controles que no funcionaron, los controles internos de la compañía, el comité de directores, la auditoría interna, la auditoría externa, clasificadora, incluso
las propias autoridades administrativas. Entonces, desde ese punto de vista, el límite se marca precisamente el día 9 de junio. Luego de eso, también nos han preguntado mucho, por ejemplo, si yo entablo estas acciones legales, ¿tengo que mantener las acciones todavía en mi patrimonio? Y la respuesta es no es necesario. Ellos pueden disponer libremente de ellas porque ya se ha acreditado su condición de víctima en el caso de la Polar. Parte de las responsabilidades de lo que apuntabas recién, ¿se vio reflejado en el pronunciamiento de la SBS? En el sentido de establecer alguno de los cargos como responsabilidad y que va a ocupar luego la parte de la investigación que lleva a la Fiscalía. Sí. ¿Crees tú que ahí hay claridad en torno a algunos delitos? Bastante claridad, porque no solamente respecto a los delitos, sino que porque los delitos fundamentalmente son los mismos. Recordemos que respecto a los principales ejecutivos pesa sobre ellos el uso de información privilegiada, a excepción del caso de Pablo Alcalde, que es un tema bastante particular, digamos, pero en general tiene que ver con la entrega de información falsa al mercado, el engaño a los accionistas, porque se entrega información falsa a los accionistas, y en el caso de muchos ejecutivos, el uso también de información privilegiada en beneficio propio. Respecto a los directores, se les imputa fundamentalmente una falta grave a sus deberes, porque ellos tienen el deber de auditar. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay un tema cultural también, y yo creo que en ese sentido yo me siento muy llamada a tratar de humildemente, digamos, de poder un poco entregarle más información a la gente. La gente invierte en esto de la bolsa no como generalmente para especular, sino que el motivo fundamental es como un mejor instrumento de ahorro que un depósito en un banco. Claro. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista hay que empezar a instruir y a culturizar en términos de decirle, señor, el directorio o los directores no son señores que están en el Olimpo o en un club de golf haciendo vida social. Los directores son mandatarios. Y son mandatarios de los dueños de la compañía. Y los dueños de la compañía son todos los accionistas. Y por lo tanto, ahí hay un nivel de exigencia que no es menor. Entonces, volviendo a tu pregunta, con relación al fallo de la superintendencia, es muy potente porque se establecen estas responsabilidades de las que nosotros hablamos. Respecto de la empresa auditora externa, de Price, la sanción, si bien es cierto, a mi juicio, por lo menos desde el punto de vista patrimonial, es bastante baja, pero sí deja una marca que yo creo que no se la van a poder sacar de encima. Yo dificulto que hoy día esta compañía o esta empresa auditora externa tenga la misma presencia en el mercado de la que tenía antes. Es una consecuencia directa a lo que hacen en el mercado. Es una consecuencia directa. Es una lección, digamos. Y es una lección, y fíjate que el propio superintendente hoy día también lo señalaba y decía que acá también hay un pecado no menor de las auditoras externas, que en el último tiempo se dedican mucho más a hacer otro tipo de asesoría al mismo cliente, que es muy parecido a lo que ocurrió hace años atrás en Estados Unidos con el caso Enron, y dejando de lado su rol principal y esencial, que es precisamente ser la contraparte o auditar lo que internamente le entrega la compañía de la que es objeto, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece muy relevante lo que ocurrió en este caso con Price en particular. Respecto a las clasificadoras de riesgo, no hay sanciones aún porque se complementaron los cargos. Entonces, y además, como te lo señalé anteriormente, nos deja muy satisfechos, muy esperanzados el hecho de que se sigan investigando otras entidades y otras personas donde nosotros vamos a insistir de manera bastante potente que se investigue el rol de las corredoras de bolsa. Este es un sistema completo, por lo tanto, si estamos en el escándalo financiero más grande de los últimos tiempos, sin duda que es dable, o a lo mínimo es esperable, que también se investigue uno de estos otros entes que forman parte de la cadena y que son las corredoras de bolsa. Aquí falló la cadena completa. Todo, y hay que ir revisando paso a paso. Falló todo, fallaron los ¿Quiénes controles. son los accionistas minoritarios? ¿Qué hacen? Mira, los accionistas minoritarios es sumamente diverso y sumamente transversal el perfil de los accionistas minoritarios. Nosotros ahora estamos tratando de construir un perfil más técnico desde el punto de vista de ingresar a una base de datos. Pero en términos, para que tengas un ejemplo, nosotros tenemos accionistas que tienen desde 100 acciones, accionistas que son los menos, digamos, 300.000 acciones, y es un perfil, encontrar gente profesionales jóvenes, la mayoría gente de clase media, la mayoría. Yo dificulto de que el grueso sea, porque yo los veo día a día en mi oficina, los acompaño a tribunales, o sea, no son grandes empresarios, no son grandes inversionistas, ellos están en otro plano, digamos. Acá el inversionista o el accionista minoritario es
¿cómo se dice en buen chileno? GCU, gente como uno. Después me va a contar por qué nos han visto tanto. Porque sí. hay algunos que tienen carreras que, si saben que estaban ahí, les puede perjudicar. Eso es muy interesante. Eso es bien interesante y lo vamos a conversar. A la vuelta de la pausa, aquí en CNN Chile en Alerta, conversamos con Bárbara Salinas, abogada de los accionistas minoritarios de la Polar. Estamos con Bárbara Salinas, de los accionistas minoritarios. Ella los está representando en el caso La Polar. Bueno, Bárbara, cuéntame ese perfil. ¿Quiénes son personas que no se han visto públicamente y por qué no se han visto? Bueno, como te comentaba en el bloque anterior, es súper variado el perfil, pero hay de todo. Hay mucha gente jubilada, hay gente profesional joven, y nos ha pasado que mucha gente, acá hay un daño moral muy grande, porque, por ejemplo, en alguna oportunidad necesitábamos un accionista para una conferencia de prensa. Él estaba muy entusiasmado, con muchísimas ganas de ir, porque se siente muy vulnerado con este caso, pero reflexiona luego y me dice, yo no puedo ir porque yo soy contador auditor y yo tengo clientes, entonces hoy día se me mira de una manera distinta. Hay una suerte de estigmatización con respecto al accionista minoritario. Cualquiera que trabaje en un área que sea sensible, donde se tomen decisiones respecto de dinero o de recursos de terceros, esos accionistas tienen una suerte de letra escarlata y no pueden confesar de que son víctimas del caso de La Polar. Es como parte del currículum, se suma. Si lo ven. Claro, imagínate que hasta el propio superintendente es víctima del caso de La Polar. Claro. Si aquí esto es transversal, nosotros tenemos gente que forma parte, académicos de universidades prestigiosas del área de economía, que son accionistas minoritarios y que también se vieron engañados por esta plana ejecutiva. Entonces el perfil es amplísimo. ¿Y no quieren mostrarse? Es que no pueden mostrarse muchos de ellos, por lo mismo, porque te genera un desprestigio profesional. En el caso de aquellos que están vinculados a estas profesiones, estas áreas que yo te comentaba, les genera un desprestigio y muchas veces pone en riesgo su fuente laboral. Bárbara, ¿qué te parece que la defensa de Pablo Alcalde haya optado, haya anunciado que va a ocupar el fallo de la SDS, tomando en cuenta que antes decía que el propio superintendente, al tener acciones, debiese inhabilitarse? Entonces, es una dualidad, o sea, en un momento dicen, oiga, usted no debiese pronunciar el fallo, y ahora que el fallo es conveniente, lo vamos a ocupar como argumento. ¿Cómo lo ves tú? No, evidentemente que no lo veo como algo muy presentable, por decirlo menos. La verdad es que la defensa de Pablo Alcalde fue bastante, insistente, sobre todo en los últimos días, porque sabían ellos que el fallo se venía bastante fuerte respecto a la multa, con relación a su representado, ¿verdad? Y los intentos fueron bastante reiterados en torno a inhabilitar al superintendente. Entonces a mí me parece a lo menos curioso, por decirlo de alguna manera, de que hoy día veamos un titular en un medio de publicación escrito donde se señala vamos a pedir la libertad a Pablo Alcalde, ¿basado en qué? En que el propio informe o el fallo de la superintendencia desestima el cargo de uso de información privilegiada, que es uno de los delitos bases para el lavado de activos. Entonces eso en realidad no resiste ningún análisis, porque si se anunció problema, la defensa de Pablo Alcalde señaló que incluso había falta de objetividad por parte de la superintendencia, que se había vulnerado el debido proceso. Entonces, ¿yo cómo después puedo recoger el guante y decir que, habiéndose vulnerado el debido proceso, con todo eso, yo igualmente invoco este mismo fallo para sostener la inocencia de mi representado? No me conviene, así que lo ocupo. Eso no se puede hacer. La última abogada, el CERNAC, dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Sí. ¿Qué podría significar eso para quienes representa usted? A ver, llegar hasta las últimas consecuencias es una frase que en realidad es bastante amplia. Nosotros mañana tenemos esta reunión con el señor Perigonio, donde precisamente una de las cosas que unas pocas horas más. Sí, en realidad unas pocas horas más, a las 6:30 de la tarde, donde nosotros uno de los planteamientos más importantes es preguntarle cuáles son las últimas consecuencias para usted. Sin duda que es muy importante, porque hoy día la piedra en el zapato que tiene la compañía y la nueva administración para que se salve la empresa La Polar es precisamente esta contingencia con las demandas de los consumidores repactados. Lo único que nosotros pedimos no es que el CERNAC deje de hacer lo que tiene que hacer, nos parece muy legítima la defensa de los consumidores. Lo que nosotros estamos pidiendo es que dentro de este procedimiento judicial se abran a la posibilidad de llegar a un avenimiento, y desde ese punto de vista, Rafael, hoy día vimos con mucha satisfacción las declaraciones del ministro Longueira en orden a decir que
no se busca la quiebra de la compañía, y lo que sí espera es lo que nosotros estábamos pidiendo, un avenimiento o un acuerdo entre las partes, que por lo demás la nueva administración ha estado siempre muy dispuesta a llegar a eso. Así que de verdad esperamos francamente que mañana sea un día de buenas noticias, no solamente por los accionistas minoritarios, porque nosotros además concurrimos con el presidente del sindicato de la compañía. La Polar es una compañía que tiene 7.000 trabajadores, y sin duda que estar en riesgo 7.000 puestos de trabajo transforma este caso también en un problema social, porque serían cerca de 28.000 o 30.000 personas que quedan en total y absoluta incertidumbre en el evento de una quiebra de la compañía. En estricto rigor hoy a las 6:30, ¿eh? En pocas horas más, entonces, una reunión con Juan Antonio Perigonio. Ojalá nos puedan cubrir también, sí. Vamos a estar atentos a los diferentes ribetes. Este caso sigue, falta más formalizado, ya se ha anunciado por parte de la Fiscalía. Y recordemos cómo se pueden comunicar con usted a propósito del sitio web de... Sí, encantado. Visiten el sitio web, que es www.minoritarioslapolar.cl, y el Twitter, que es abogada Besalinas. Y ahí estamos todos conectados y podemos atender cualquier consulta que los accionistas quieran hacernos, y nosotros encantados de poder seguirlo sumando. Y no solamente el caso, sino para ir aprendiendo también. Es lo que hablamos, poder, de culturizar un poco y finalmente un breve minuto, también con un poco la autocrítica. Yo creo que los accionistas hoy día, sea la Polar de otra compañía, tienen que empoderarse un poco más de lo que implica ser dueño de una compañía. Y esa es un poco también la idea, es formar y cambiar un poco el switch. Muy relevante. Abogada Besalinas, muchas gracias. Muchas gracias. Abogada, que esté muy bien. Muy amable por estar con nosotros. Hasta aquí dejamos estos 30 minutos informativos con la entrevista con la abogada que representa a los accionistas minoritarios de la Polar.